Buenas noches. Eh, Gracias por la invitación a Andrés, a la Comisión de Docencia e Investigación. Gracias a, a Hernán por estar en la parte de los controles. Y bueno, queremos agradecer también a nuestro colega Daniel Prieto, licenciado en terapia física, terapeuta en neurodesarrollo, profesor universitario. Además es especialista en gestión de servicios para la discapacidad, cofundador de Manos del Sur. Y bueno, y aparte es un colega de la ciudad de Luján, eh, al cual siempre recurrimos en momentos en que necesitamos de su saber. Así que bueno, buenas noches, Daniel. Un placer tenerte en esta disertación que vas a hacer hoy. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola colegas. Bueno, muchas gracias a vos por tu invitación como delegado de la Delegación Quinta de acá de Luján. Y la verdad que nada, gracias a Andrés, obviamente, y a la gente del colegio por confiar en mí en un momento como este para aportar algo de lo que mi experiencia como kinesiólogo hace 25 años que estamos en el trabajo diario, así que nada, espero que lo disfrutemos todos, porque yo como docente también disfruto de momentos como este. Así será, así será. Bueno, todo en tus manos, amigo. Adelante, Dale, Cristian, muchísimas gracias. por Y favor. bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de navegar en esta hora por un tema que me apasiona, el tema de la marcha. Es un tema que se puede evaluar y se puede, digamos, abordar de diferentes lugares, de diferentes espacios. Me toca trabajar desde hace 25 años con la neurología, la rehabilitación neurológica, es mi pasión, sobre todo en la parte de adultos. Eh, y, y, bueno, voy a hablar de esa marcha, pero no quiere decir que no podamos hacerlo desde otras áreas. Eh, y el primer encuentro va a ser este, que es el encuentro virtual, hablando un poco de evaluación clínica. En esta hora que sigue vamos a abordar algunos espacios de evaluación clínica. Y el sábado 2 de abril los convoco a tratar de desmitificar esto del uso o no de las manos sobre el paciente cuando intentamos facilitar, como le decimos nosotros los terapeutas de neurodesarrollo, la marcha a alguna persona con una secuela de lesión neurológica. Entrando en el tema que nos compete hoy, que es la valoración clínica, vamos a tener una idea de conceptos generales, como no puedo preguntarles hace cuántos años están recibidos, ni cuál es el aspecto que más trabaja cada uno, así que lo voy a imaginar, como todas las veces que me tocan dar charlas de este tipo, y bueno, plantearles una base sobre la cual vamos a ir construyendo, hablando de determinantes de la marcha para una marcha óptima, de aspectos que vamos a evaluar en una marcha atípica, y vamos a ver algunas estrategias. Siempre como colegas estamos como en la necesidad de buscar nuevas alternativas, y quizás no tiene que ver con la ignorancia o no tiene que ver con la poca capacidad de sabiduría y con la poca capacidad o la poca experiencia, perdón, sino a veces tiene que ver con que, desde otro lugar, desde otra cabeza, las cosas se ven diferente y eso por ahí puede aportar. Creo que es algo que voy a proponer con esta charla, ¿no? Tratar de que desde diferentes áreas podamos aportar a un conocimiento que nos haga mejores profesionales. En un último momento de la charla vamos a ver una conclusión de ella y algunas preguntas que se le puedan ocurrir a ustedes. Creo que a través del canal de YouTube ustedes pueden poner en el chat y Cristian al final de la charla va a poder compartírmelas para poder charlar al respecto o poder contestar alguna de ellas si es que puedo. La pregunta que les quiero hacer a ustedes y quiero que la tengan en la cabeza o la tengan en la mente durante esta hora es básicamente para qué evaluamos. Y la idea es hacer una encuesta. Como no la puedo escuchar, aunque sea, voy a pretender que ustedes mismos se respondan
a esta encuesta y al final de la charla me puedan compartir, bueno, qué es lo que se respondieron durante esta hora de charla. Para obtener más y mejores datos de la persona, para poder generar hipótesis que ayuden a construir los objetivos, para guiar la planificación en el tratamiento, para tener elementos que sirvan para monitorear los avances o no avances durante el tratamiento, o todas son correctas. Si fuera un multiple choice, podríamos responder una de ellas, varias, bueno, la que más les quede a cada uno y con la que más se sientan cómodos. Veremos cómo seguimos de acá en adelante. Como bien dije, vamos a sentar las bases de lo que es el ciclo de la marcha normal, como para que todos hablemos un mismo idioma. Esto es algo fundamental para nuestra profesión. Los que tenemos varios años de ejercerla sabemos que comunicarnos entre nosotros y con el área médica es muy importante para el éxito de un tratamiento y con el resto del equipo profesional, y los que trabajamos en discapacidad más aún. Creo que a partir de ahí podemos empezar a hablar de que la marcha normal tiene dos ciclos, un ciclo de apoyo y un ciclo de balance, y cada uno de esos ciclos tiene una fase, ¿sí?, que está determinada por un porcentaje que ocupa esa fase durante ese ciclo de marcha. Podemos decir que una zancada o un paso empieza en el contacto inicial, que así es como se llama la primera subfase del apoyo. Le sigue la respuesta a la carga, la fase media, que es el momento de apoyo unipodal, y la fase terminal del apoyo. Hay una quinta fase que está en juego entre lo que es apoyo y lo que es prebalance, y lo que es balance, perdón, que es la fase de prebalance, que ocupa entre el 50 y el 60% de la marcha, donde todavía el pie está en contacto con el suelo, pero se prepara para iniciar la fase de balanceo, que tiene básicamente tres fases, y son la fase inicial, la fase media, que es cuando la tibia está vertical al suelo, y la fase terminal, que es hasta el momento previo al nuevo contacto inicial. Entendiendo un poco esto de cuáles son los ciclos y cuáles son las fases, podemos evaluar, podemos anticiparnos a lo que es una marcha patológica. Y les traje un video de una persona con lesión, ¿sí?, con un accidente cerebrovascular, con una secuela de hemiparesia derecha, para que podamos ver algunos aspectos de esa marcha, ¿sí?, en una vista lateral. ¿No? Podemos ver el contacto inicial, cómo se da la fase media, con mucha dificultad para controlar toda la extremidad inferior. Es una fase muy, muy particular, donde se observa desde ese plano una hiperextensión de la rodilla, un contacto con la zona anterior del pie, que también se ve en el plano frontal, como estamos viendo. Y ahora, cuando lo veamos caminar desde el plano posterior, vamos a evidenciar una asimetría en la carga de peso, un desplazamiento excesivo sobre el lado izquierdo y una dificultad de transferir el peso sobre el lado derecho, que no estamos acá para decir cuáles son las causas de esto, pero sí para poder determinar cuáles son los aspectos que más nos llaman la atención. Vamos a profundizar después en este tipo de evaluaciones, pero no quiero indagar demasiado por el momento. Lo que están viendo ustedes, para los que no tienen experiencia, es una marcha evaluada en un laboratorio de marcha. Un laboratorio de marcha del área de neurología de Fleni, donde hay unas cámaras especiales. Esos sensores tienen una pintura especial que brilla, no es que tengan una luz, sino que brillan y son tomados por las diferentes cámaras. Y el resultado de una evaluación de esta, que es la evaluación más objetiva que se puede hacer de la marcha, es un gráfico como este, es un gráfico de cinemática. ¿Qué me explica este gráfico? Y no es la idea de esta charla de hoy, pero sí por lo menos para graficar. Me explica que hay tres planos de movimiento y están por columnas determinados: el plano frontal, el plano sagital y el plano transversal. Y por filas está determinada la primera fila, la estructura de la pelvis,
la estructura de la cadera, el movimiento de la rodilla durante todo el ciclo de la marcha y el movimiento del tobillo. En todos los gráficos ustedes van a ver que hay una línea negra con una zona gris que le hace sombra. Esa es la normalidad, ese sería el ciclo normal o la traza normal que tiene el gráfico de cualquier tipo de marcha. La línea roja es la segunda línea que van a observar, es una línea que nos marca el miembro inferior, la trayectoria que tiene el miembro inferior izquierdo, y la línea azul hace lo mismo pero con el miembro inferior derecho. Sabemos que este tipo de evaluaciones son las más objetivas que existen, pero no todos nuestros pacientes tienen la posibilidad de llegar a ese tipo de evaluación. Y es por eso que me pareció muy importante, nada, establecer un criterio y compartir con ustedes el criterio que yo llevo a cabo cuando hago las evaluaciones clínicas, porque tenemos que ser capaces dentro de nuestro consultorio, dentro de nuestro centro, de recabar la información necesaria para determinar cuáles son los aspectos que están interfiriendo con la marcha de nuestro paciente. Si no somos nosotros los kinesiólogos, los que conocemos de biomecánica y los que conocemos de movimiento normal, ¿quiénes son los profesionales encargados o quiénes serían los profesionales encargados, pregúntenselo ustedes, de realizar este tipo de evaluaciones? No existe otra profesión en el medio que tenga tanto conocimiento biomecánico y experiencia en lo que es análisis y evaluación de marcha. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que no todos tenemos las herramientas para evaluar objetivamente la marcha y a veces olvidamos algunos aspectos fundamentales y sobre todo el orden en el que evaluamos la marcha. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una limitación y es la que no podemos ver todos los planos y en todos los momentos ni en todas las fases de la marcha como lo hace un laboratorio de marcha. Tenemos que elegir algunos momentos y eso es lo que yo vengo a proponerles, elegir algunos momentos, algunas fotos, le llamo yo, de cada ciclo de marcha para poder ser mucho más objetivos y precisos a la hora de analizar la marcha de nuestro paciente. Lo que vamos a ver como aspectos fundamentales son, primero, las determinantes de una marcha típica, ¿las conocemos? Después, a nivel del pie específicamente, que existen rockers que nos o mecedoras, que nos van a determinar alteraciones o no durante ese ciclo de la marcha, sobre todo el ciclo de apoyo, que es el más importante de los dos ciclos. Y después algunas interferencias que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista terapéutico. Vamos a hablar inicialmente de las determinantes de la marcha. Existen 6 determinantes de la marcha. 3, y fíjense la importancia de esta estructura, pertenecen a la pelvis. ¿Cuál es el objetivo principal de estas determinantes? ¿Por qué se llaman determinantes? Están descritas por Jacqueline Perry hace muchos años, y lo que nos marcan son aspectos que minimicen el desplazamiento del centro de masa. Y obviamente al minimizar el desplazamiento van a ahorrar energía, nos van a proveer de energía que no tenga que ser desgastada durante el ciclo de marcha. Entonces, vamos a ver que existen 3 de la pelvis. Una es la caída de la hemipelvis en el momento que balancea. ¿Sí? Cuando veamos la primera foto, ¿sí? La de la izquierda, hay una caída de la hemipelvis derecha en este caso, controlada por el glúteo medio del lado izquierdo que está apoyado. Hay un desplazamiento lateral de la pelvis hacia el lado que está apoyando. Esto, como dice la filmina, posiciona el centro de masa sobre la base de soporte, o sea que genera una transferencia de peso desde un pie hacia el otro y desde la pelvis para que se posicione justo encima del punto de apoyo. Y esto es súper importante de acuerdo a la estructura que tenga el miembro inferior. Cuanto más valgo tenga esa rodilla y más varo tenga esa cadera, menor será el desplazamiento. No como en mi caso, por ejemplo, que tengo un varo de rodillas y tengo que mover excesivamente mi centro de masa para llevar la pelvis encima de mi pie. El último de los aspectos es el de la rotación pélvica en el espacio,
que necesariamente, además de minimizar el desplazamiento del centro de masa y ahorrar bastante energía, mejora la longitud del paso, y esto lo vamos a ver con otras también determinantes que tienen que ver con la rodilla y el tobillo. La cuarta fase, no porque sea el número 4, sino porque está en orden así regulado, tiene que ver con la amortiguación, ¿sí? Tiene que ver con la determinante de la rodilla. Esta determinante ocurre en el momento de la respuesta a la carga. ¿Se acuerdan? Es el segundo momento del ciclo de apoyo, luego del contacto inicial. Es un porcentaje muy chiquito donde el miembro inferior tiene que amortiguar el impacto de este ciclo de marcha o de este centro de gravedad que se está desplazando de atrás hacia adelante, y necesariamente tiene que haber un control excéntrico a nivel de la rodilla para que esta amortiguación pueda llevarse a cabo. Si vemos el gráfico donde ocurre esto, que es el gráfico del plano sagital y de la rodilla, vamos a ver en este gráfico, este es el punto cero, ¿sí? El punto cero es el punto de contacto inicial, y hacia la derecha del gráfico se va a ir desarrollando el ciclo de la marcha. Entre las dos líneas punteadas naranjas está lo que es la respuesta a la carga. En el cero está el contacto inicial y de ahí en más la respuesta a la carga. ¿Qué sucede en el contacto inicial y en la respuesta a la carga? Fíjense que la rodilla, que es el caso la rodilla pasa de nunca está extendida, el cero es la extensión, pasa de una semiflexión de rodilla a un pico de flexión, ¿sí? Ese es el momento donde amortigua el impacto. Fíjense lo que pasa en los dos miembros inferiores, no solamente en el afectado, que es el derecho, sino también en el izquierdo. En el derecho se observa mucho más porque es el que va de una semiflexión en el contacto inicial a una extensión en todo momento de la respuesta a la carga. En ningún momento hace una curva de amortiguación, directamente va desde una flexión hacia una extensión progresivamente, y luego de la respuesta a la carga, ya iniciando la fase media de apoyo, una hiperextensión de la rodilla. Fíjense que es debajo del punto cero. Para arriba es flexión, para abajo es extensión. Así podríamos ir gráfico por gráfico, pero como dije antes, no es la idea. La próxima determinante de la marcha, o las dos próximas determinantes de la marcha, que tienen que ver con la coordinación de la rodilla y del tobillo, nos van a regular la longitud del paso y van a evitar un descenso brusco del centro de masa. Fíjense que cuando nosotros caminamos durante la fase de apoyo, donde la fase media de apoyo, es en la fase donde más elevado está el centro de masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la longitud del miembro inferior es la que determina la altura del centro de masa y de la pelvis. Quiere decir que en el resto de los momentos ese centro de masa va a descender. ¿Cuánto desciende? Va a depender de la longitud del paso y cuánto logre ese miembro inferior y de qué manera ese miembro inferior logre apoyarse. Para alargar el paso, para que los dos miembros inferiores estén largos, la estrategia que nos provee el sistema nervioso central es extender la rodilla y hacer una dorsiflexión del tobillo para que el calcáneo llegue rápidamente al piso. Eso es en el contacto inicial. Y el otro momento donde necesitamos alargar el paso para que no descienda el centro de masa, tiene que ver con la fase terminal, que es donde la rodilla se empieza a flexionar, y para compensar esa flexión de la rodilla que acortaría al miembro inferior, nuestro sistema nervioso central genera una plantiflexión que alarga la longitud del miembro inferior. Entonces, fijémonos en el gráfico que está acá abajo. Si yo tuviera un contacto inicial y una fase terminal donde no tendría en el primero dorsiflexión y en el segundo plantiflexión, ¿sí? El centro de gravedad descendería mucho más que en la foto de adelante, donde sí tengo una dorsiflexión con extensión de rodilla y una plantiflexión con semiflexión de rodilla. Este es el descenso esperable del centro de masa y depende de esta determinante tan importante donde se coordina lo que pasa en el tobillo y lo que pasa en la rodilla. Los que hacemos neurorehabilitación sabemos que
Es una estrategia muy difícil para nuestros pacientes porque una es de una naturaleza flexora, por ejemplo la dorsiflexión, y la rodilla tiene una naturaleza extensora, que es la extensión de la rodilla. Y en la fase terminal, a la inversa, la flexión de la rodilla tiene naturaleza flexora y la plantiflexión, que es necesaria que se asocie, tiene una naturaleza extensora, cosa que en el control motor de nuestros pacientes es muy, pero muy dificultoso. Avancemos un poquito a lo que es los principios básicos relacionados al pie, lo que llamamos rockers o mecedoras. Acá vamos a conocer que existen 3 mecedoras. Esa es la forma en la que se traduce al rocker. No sé si existe otra traducción mejor, pero es la que se utiliza. Toda la terminología, lo voy a aclarar ahora, quizás no lo aclaré antes, toda la terminología está sacada de los laboratorios de marcha y es la terminología que se usa al hablar de estrategias o de interferencias que tiene, digamos, cada una de las fases de la marcha para que hablemos, como dije al principio, un mismo idioma. El primer rocker tiene que ver con el apoyo de talón, ¿sí? El contacto inicial, ese momento tan único, ¿sí? Tan único al momento de la primera fase cuando nuestro paciente lleva su centro de masa sobre un miembro inferior y necesita tener un contacto inicial con el talón. Al avanzar sobre ese miembro inferior, se produce una plantiflexión controlada excéntricamente por los dorsiflexores. Como todos saben, existe un ángulo tibio-astragalino, que es donde ocurre este movimiento, pero ese ángulo tibio-astragalino varía con el movimiento. O sea, no es tan fácil de evaluar ni tan fácil de determinar al momento de evaluar. El segundo rocker, la segunda mecedora, tiene que ver con la fase media de apoyo. Esto es muy importante que lo determinemos. ¿Cuáles son las fases más importantes o donde ocurren las estrategias más importantes que determinen una marcha óptima? Hasta ahora llegamos al contacto inicial como una gran fase. Vimos en la semiflexión de la rodilla que ahí es súper importante y de vital importancia para nosotros los terapeutas la fase que continúa el contacto inicial, que es la de amortiguación. Y este segundo rocker ocurre en una de las fases también más importantes que tienen que ver con la estabilidad. ¿Cuál es esa fase? La fase media de apoyo. Se llama segundo rocker de tobillo, ocurre principalmente en la articulación tibia-astragalina, ¿sí? Donde ocurre que la tibia se traslada anteriormente sobre el astrágalo, pero le puse un signo de pregunta porque tenemos que también afirmar o entender que el movimiento de la tibia adelante sobre el astrágalo, o el momento donde apoyamos el peso sobre el pie, no solamente incluye a esta articulación, sino también incluye a la subastragalina y a las articulaciones del medio pie, donde este pie, este escafoides, desciende y destraba a todo el pie para amalgamarse, si se quiere, o adaptarse a la superficie, al terreno en el que estamos caminando. Básicamente tiene que ver con un control excéntrico de plantiflexores, como el tríceps sural, pero también podemos incorporar los músculos intrínsecos del pie. El tercer rocker, o la tercer mecedora, es en el antepié, es el rocker de antepié. Y es fundamental en este momento que hablamos de la fase terminal del apoyo, donde se da la propulsión, donde se da ese manejo que nuestros pacientes tanto los complica. Está, como dije, básicamente dado por la activación concéntrica de los plantiflexores, pero también por la fascia plantar, que le da una estructura a todo el medio pie para que pueda estar fijo en esta oportunidad y así poder transmitir la fuerza desde el piso hacia arriba. Hay algunas mediciones clínicas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Hay algunas mediciones que estamos preparados para poder tomar, ¿sí? Acá podemos hablar un poquito de lo que determina, ¿sí?,
qué aspectos o qué momentos de la marcha son cruciales o que yo considero importantes de acuerdo a la bibliografía que estuvimos revisando. El contacto inicial, evidentemente, es uno de ellos. El contacto inicial es, si se quiere, eh, el comienzo de todo. Como contacte inicialmente nuestro paciente con el suelo, es como vamos a poder determinar cómo va a avanzar ese ciclo de marcha. Muchas veces cuando contacta inicialmente con el suelo podemos determinar algunas cosas. Lo que vamos a, perdón, lo que vamos a poder ver, ¿sí?, en este video es un análisis clínico con una herramienta objetivable, ¿sí? Nosotros usamos un software de marcha que desarrollamos de espasticidad y marcha y podemos evaluar. Después hay otros programas también que ustedes pueden usar, por ahí son un poquito más complejos, pero este programa nos permite a nosotros poder determinar objetivamente la cinemática que ocurre en algunos ciclos que elegimos. Por ejemplo, el contacto inicial. Podemos evaluar el ángulo de la rodilla y el ángulo de tobillo. También podríamos hacerlo con la cadera. Elegimos otro momento importante, que es la fase media. En la fase media, donde tenemos apoyo unipodal, en este caso, y no se lo olviden, va a ser el caso que vamos a ver al final también, es María Esther, es una paciente con secuela de ACV. Van a tener que perdonar el video que la paciente está con medias, pero necesariamente tiene que estarlo por una cuestión de hipersensibilidad. Lo van a ver con otro paciente también. Pero tiene que ser sí o sí descalzo para poder determinar exactamente cuál es el compromiso de esa articulación de tobillo, como vimos, y la importancia que esa articulación tiene. Ahora, cuando hablamos de marcha típica, que vamos a incluir en algunos de ustedes esta nueva palabra, ¿sí? No marcha normal, como solíamos decirle. Tenemos que cuidarnos cada vez más con las palabras que usamos y es importante que por ahí también entre todos aprendamos a cambiar algunas cosas. Cuando hablamos de marcha típica. ¿Por qué típica? Porque la normalidad, bueno, está siempre nada, vista desde muchas aristas. Entonces, hablamos de marcha típica y marcha atípica o patológica. Y en el nuevo concepto de marcha típica no solamente vemos las características biomecánicas, sino que además tenemos en cuenta que hay un sistema nervioso central que fundamentalmente nos va a dar dos cosas. La primera, que ya las vimos y ya las analizamos con lo que es las determinantes de la marcha, nos va a dar economía. Y la otra cosa importante que nos da este sistema nervioso central es la estabilidad. Y por eso tenemos que empezar a pensar qué otros aspectos tengo que analizar además de la cinemática. No me puedo quedar, cuando analizo la marcha, en solo esos aspectos biomecánicos, en solo esos aspectos cinemáticos. Cómo está la rodilla, cómo está el tobillo y cómo está la cadera son muy importantes. Y no solamente en el plano sagital, sino también en el plano frontal, que nos permite hacer la valoración clínica. Sí tengo que decirles que en una evaluación clínica, o por lo menos no tuve la oportunidad de poder resolverlo, por lo menos de una manera sencilla, la posibilidad de evaluar la rotación, o sea, el plano transversal. Pero sí es importante que entendamos que no solamente me tengo que quedar con esos aspectos, tengo que empezar a ver algunos otros. ¿Por qué? Porque a la primera pregunta que yo les hice, que fue la de la encuesta, donde decía, ¿para qué evaluamos? Bueno, evaluamos para muchas cosas, pero sobre todo evaluamos para tratar de tener estrategias durante el tratamiento. Entonces, yo tengo que tener una herramienta que me guíe. La evaluación la utilizo como una guía fundamental para plantear hipótesis y para plantear diferentes estrategias de tratamiento. Tom Novacek es un neuroortopedista, para los que hacemos neurorehabilitación es muy conocido y sobre todo muy conocido para los que hacen neuropediatría. Pero los que hacemos adultos tomamos esta información tan importante del área pediátrica, donde él establece que hay tres tipos de causas: las primarias, las secundarias y las terciarias. El aspecto primario en relación a la patología neurológica que desvía la marcha de nuestro paciente tiene que ver con los aspectos de la lesión en sí.
que son el tono, el control motor, el balance, como estabilidad y equilibrio, y la fuerza. Lo secundario tiene que ver con las contracturas fijas, con la desalineación biomecánica que siempre observamos, y la disfunción del brazo de palanca, que es un concepto interesantísimo para analizar en otro webinar. En tercera instancia están las compensaciones. ¿Qué nos ocurre a nosotros muchas veces? O a muchos de nuestros colegas, vemos que nos detenemos en el tratamiento y en la evaluación, nos detenemos en las causas secundarias, en las terciarias. Vemos muy fácilmente las compensaciones. Todos ustedes habrán visto la reacción asociada de los miembros superiores de los pacientes que caminaron, o todos ustedes habrán visto quizás el acortamiento, o habrán pensado en algún acortamiento que podía tener en la cadena posterior porque el segundo rocker no se daba. ¿Sí? O podemos pensar en que no tiene fuerza o no, sus palancas no son aptas para poder mover el miembro inferior durante su marcha. Pero tenemos que centrarnos un poco más en los aspectos primarios. En los aspectos primarios, fundamentalmente el tono. El tono está dentro de los grandes enemigos de los que hacemos neurorehabilitación, porque genera problemas no solamente osteoarticulares ni de la función, sino también algo más graves como la alteración de la imagen corporal y en muchos casos dolor. En este pequeño gráfico, lo que representa básicamente es que las alteraciones que genera el tono durante la marcha de nuestros pacientes tiene que ver y se, digamos, empeora a medida que pasa el tiempo de evolución sin que nosotros podamos hacer nada con ese tono. También es muy interesante hablar de esto y del manejo de la espasticidad y del tono para poder determinar, bueno, cuáles son las estrategias. Una de ellas tiene que ver con la toxina botulínica, pero también tenemos muchas estrategias desde el punto de vista kinésico para poder abordar este tipo de problemática. La otra característica que trae problemas a nivel de marcha, según Tom Novacek como causa primaria, es el control motor. Y sabemos que existen muchas teorías de control motor, desde la teoría de Sherrington, pasando por la teoría jerárquica, a la teoría de sistemas, la de Bernstein, a otro tipo de teorías, como la de programación, como la de acción dinámica, como la de sistemas dinámicos, como ambiental y alguna otra más que ustedes conocerán, que nos sirven como referencia, nos sirven como marco para interpretar, que nos sirven como guía para la acción clínica, nos dan nuevas ideas para el tratamiento. Creo que esto todos vamos a acordar de que, digamos, cuanto más se conoce cuanto más se conoce del movimiento humano, más posibilidades de tratamiento nos dan y más enfoque podemos darle y más precisos podemos ser a la hora de abordar a nuestros pacientes. Pero no todos tienen la respuesta, no todas las teorías tienen la respuesta. Nosotros hoy vamos a establecer la teoría de los sistemas dinámicos, que es como una sumatoria de aspectos establecidos por Bernstein inicialmente, sumados a otros de otros autores, y donde fundamentalmente la tarea, la actividad que va a desarrollar con algún objetivo este individuo involucra muchos sistemas. No es solamente una tarea motora, no es solamente una tarea sensorial, sino que involucra muchísimos sistemas y se va a ver afectada o cada sistema va a estar afectando o relacionándose con otro para que la tarea sea más eficiente o menos eficiente. Vamos a tener en cuenta nosotros como kinesiólogos algunos aspectos que son cruciales o que tenemos impacto directo sobre ellos. Los otros vamos a tener un impacto también porque no hay manera de evitar que se conecten. Pero sobre los que vamos a enfocarnos hoy son sobre los aspectos que más nos competen a nosotros como kinesiólogos, como terapistas físicos. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso que puedan servir como estrategias disparadoras para lo que ustedes hacen cotidianamente. En el aspecto musculoesquelético y sensorial, tenemos como objetivos muchas veces la alineación biomecánica, sostener o mantener la longitud muscular y lograr un equilibrio agonista-antagonista entre el músculo que está más hipertónico y aquel músculo que está más débil. En uno de los ejemplos vamos a ver
a nuestro amigo Maximiliano. Tuvo un traumatismo de cráneo. Los videos son cortos y muy breves, pero básicamente lo que vamos a ver es un trabajo sobre la fase media de apoyo con un rocking tibia astragalino, ¿sí? Y un apoyo total de ese miembro inferior con paresia, tiene una hemiparesia izquierda, buscando la extensión de la cadera, la extensión de la rodilla, manteniendo una óptima alineación del resto del cuerpo. Es fundamental no olvidarnos que no estamos trabajando sobre miembros inferiores durante la marcha. Estamos trabajando sobre todo el organismo del individuo, por lo que voy a tener que tener en cuenta no solo estos miembros inferiores, sino también el tronco, fundamentalmente la pelvis como elemento determinante, y de ahí para arriba el tronco superior y el apoyo que me puedan dar los miembros superiores cuando los necesito. El caso de María Esther es un caso que la vimos con una hiperextensión excesiva de la rodilla, sobre todo en la fase media, y donde podemos trabajar el control de esa rodilla en una semiflexión, en una actividad sencilla como lo es el ascenso y el descenso, ¿no? Con carga de peso, con amplitud, equipada y sobre todo sostenida desde algún lugar en forma simétrica, donde el tronco superior y los miembros superiores le van a dar además el balance y la habilidad de sostenerse en contra de la gravedad sin perder el equilibrio y sin tener riesgo de caída. En el caso de este paciente, también con una secuela ACV, en este caso derecha, trabajando él con un trípode que a mí básicamente no me gusta este tipo de elementos, pero es algo que él trae utilizando cotidianamente y buscando desde la facilitación mayor extensión de cadera y esto que hablamos, ¿no? El rocking tibio-astragalino y la capacidad de llevar la pelvis sobre el pie del apoyo durante esa fase media de apoyo para que el otro miembro inferior pueda dar un paso más largo. Les pasará a ustedes como me pasa a mí, el paso del lado sano o el paso del lado menos afectado, como tendríamos que decir, es un paso muchas veces muy corto y muy rápido, como lo dio ahora en este momento porque no tiene ningún apoyo. Pero básicamente esto lo podemos trabajar mejorando la extensión de cadera con la liberación del tríceps sural para que le permita un adelantamiento de la tibia sobre el astrágalo y un mejor apoyo del miembro inferior. Desde el punto de vista musculoesquelético y sensorial también, les puedo nombrar algunos aspectos de equipamiento. Vamos a encontrarnos en la clínica cotidianamente pies como este, pies hipertónicos con mucha inversión provocada por la tensión no solamente del tríceps sural, sino también del tibial posterior, a veces también provocada por el tibial anterior y muchas veces provocada por el grasping de los dedos, que provoca un empuje a nivel distal que también altera muchísimo y que muchas veces un buen equipamiento dado a tiempo, con elementos nobles como es el termomoldeable, con una buena protección para que no lastime y un buen control semirrígido del antepié, pueda dar una buena alineación y estabilidad al retropié, pero libere a la estructura del antepié y a los dedos de ese tono que vemos exacerbado. En este caso es una valva supramaleolar, no se utiliza o no se ve que se utiliza demasiado, lo más que se utiliza es una valva corta, pero muchas veces da un gran beneficio sostener la estabilidad medio-lateral, pero mantener la dorsi y la plantiflexión liberada para que el paciente pueda deambular. Otro ejemplo que podemos ver es una chica con un traumatismo de cráneo muy severo y donde me voy a encontrar que la bipedestación básicamente es algo muy complejo y en ese andar, en esa búsqueda de elementos, la Pangó, que es ese elemento que estamos viendo en el video, es un andador
que tiene amortiguación, un arnés de sujeción y una amortiguación durante tanto la bipedestación como la marcha, le da la posibilidad a la persona de sostenerse de pie, pero sosteniendo el peso sobre sus pies y liberando, de acuerdo a cómo yo quiera graduar, liberando más o menos la cantidad de peso que se le exige sobre ese miembro inferior. Y en un avance, mostrarles cómo otro tipo de equipamiento de marcha, en este caso es un andador pacer de uso, digamos, institucional, pero también de uso domiciliario, si la persona tiene la capacidad, le ayuda a ella a poder, nada, deambular con un asistente y entrenar en algo que para el caso de esta chica era tan importante como poder caminar dentro de su lugar y de su vivienda. Teniendo en cuenta lo sensorial, pero ahora lo que tiene que ver con el control motor, y siendo más específicos a algunas de las tareas, podemos dar algunos ejemplos, o les puedo dar algunos ejemplos de entrenamiento de actividades funcionales. Por ejemplo, en el caso de Cecilia, que es la chica que vemos con un rollo, que está apoyando las manos de arriba del rollo, la vamos a ver que está colgada de un arnés también con bandas elásticas, que eso le va a dar cierta sujeción de su peso y además la estabilidad necesaria para, si se cae, no correr riesgo de lesión. Y la vamos a ver, ella tiene una secuela de una hemiparesia izquierda, y la vamos a ver en una actividad de ascenso y descenso a lo que es la posición de estocada. Con un apoyo de los miembros superiores, sí, para inhibir la espasticidad y la reacción asociada al miembro superior, pero con la habilidad que le representa descender y ascender sobre el miembro inferior afectado, que es el miembro inferior izquierdo. Entonces, no solamente estoy trabajando la función o la habilidad de ir hacia el suelo, que en el caso de Cecilia, una chica joven, es muy importante, sino también la habilidad de poder usar su fuerza y su control motor. En este caso, una paciente con un traumatismo de cráneo, con más afección del miembro superior, buscando el control motor de ese miembro superior y la estabilidad, con un elemento como una pelota y una bandeja circular que hace que podamos trabajar diferentes estrategias de los miembros inferiores mientras tiene que controlar el apoyo de su miembro superior para justamente inhibir todo lo que tiene que ver con las reacciones asociadas y otro tipo de afecciones del miembro superior. No lo puse dentro de las cosas que generan impacto, pero es fundamental, y lo remarco en este momento de la charla, que toda la actividad que estemos desarrollando para el uso de la marcha tiene que mantener el interés y la motivación de la persona. ¿Por qué? Porque tenemos que necesariamente hacer partícipes y activos cognitivamente a la persona de todo lo que estamos buscando. Todos sabemos que la marcha es uno de los objetivos fundamentales que tienen todos los pacientes a la hora de venir a terapia física o a kinesiología, pero no tenemos que quedarnos solamente con eso, tenemos que poder abordar mucho más del aspecto solo cinético o biomecánico, sino también provocarlos y desafiarlos para que la cognición y el estímulo cognitivo sean parte del tratamiento. En este caso vamos a ver una secuencia de la misma paciente, que estamos en un trabajo domiciliario, donde involucramos a los miembros superiores en una situación de control, mientras trabajamos una secuencia avanzada, ¿sí?, de estabilidad sobre el miembro inferior afectado, que es el derecho, sobre una superficie inestable, entrenando también la fuerza y la resistencia con el otra extremidad inferior, que es la que tiene que ascender, ¿no? Entonces compartimos y involucramos, como decíamos antes, a todo el sistema musculoesquelético y cognitivo de la persona. Les trajo esta imagen que los va a sacar un poco de este pensamiento, pero que quiero que se concentren un poco en esto de no quedarnos dando vueltas siempre sobre el mismo lugar. Tenemos que poder salir
¿no? De esta trampa mortal que tenemos como kinesiólogos de observar siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que salir de ahí, esa es la propuesta de la charla de hoy y del taller que vamos a estar compartiendo el 2 de abril. Si se fijan, todos están subiendo y todos están bajando. Es un gran artista y pueden buscar otra de las obras de este artista para que los maree un poco. Volvemos a Tom Novacek, que es quien nos llevó hasta acá. Nos habló un poco de la alteración del tono como causa primaria, de la alteración del control motor, y también vamos a hablar del balance que todos conocemos como una estrategia del sistema propioceptivo, el sistema visual y el sistema vestibular. No les voy a contar nada nuevo si les digo esto, pero bueno, les dije que también, o les prometí que también los iba a hacer pensar un poco, y creo que salgamos de esta sola perspectiva y avancemos un poco a la perspectiva que nos habla de que el balance no solamente comprende la habilidad de recuperarse de la perturbación inesperada, sino también de la habilidad de anticiparse a esto que va a pasar, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de marcha, no estamos observando esto. Y quiero que pongamos el foco exactamente esto, en este momento. Hablamos del contacto inicial como aspecto fundamental de la marcha, ¿sí? Y estamos viendo un miembro inferior o estamos pensando, imagínense estos pacientes que están caminando, imagínense ese talón yendo a buscar el piso. ¿Y qué es lo que pasa previo a ese acercamiento al piso? ¿Qué es lo que sucede en ese sistema nervioso central? Y los voy a desafiar a esto, a analizarlo desde un punto de vista de la sensorialidad, de que hacer tareas en biprestación requiere de ajustes posturales que son automáticos, que no podemos reeducar desde la palabra, ¿sí? Se conocen hace más de medio siglo, algunos de ellos. Antes los conocíamos como feedback y feedforward, les cambiaron un poco el nombre, los ayornaron y se empiezan a llamar ajustes posturales anticipatorios. Y estos APAs, ¿sí? Ocurren hasta 200 milisegundos antes que comience el movimiento. O sea que estamos hablando de que hay ajustes posturales que están ocurriendo antes de que el contacto inicial, el talón toque el suelo en el momento del contacto inicial. Y si vamos aún más allá, hace apenas 12 años, se empezó a hablar de ajustes posturales tempranos, que estos ocurren entre 200 a 600 milisegundos antes de que ocurra el movimiento. Quiere decir que ya muchísimo antes que el talón contacte, hay cosas que empiezan a pasar en nuestro sistema nervioso central. Quiere decir que el sistema nervioso central prepara a toda nuestra estructura, ¿sí? Antes de que el movimiento empiece a darse. Y vamos a ver el ejemplo de otro paciente en una situación de amortiguación, ¿sí? En una situación donde tiene que hacer un salto unipodal. Trabajo mucho sobre esta instancia, ¿sí? Sobre la amortiguación en el contacto inicial a través del salto. El salto obviamente controlado, como dijimos, por un arnés con elásticos que me permite no solamente evitar la caída, sino también desacelerar el momento de la caída. Y fíjense que la respuesta en él es como la de muchos pacientes. Todo ese sistema se está preparando para el contacto y responde excesivamente. Y van a ver, si tienen buen internet y reciben bien el video, van a ver hasta una hiperexcitabilidad en el sóleo, ¿sí? Y un temblor después del momento del contacto inicial. Quiero que pensemos en esto en el tratamiento. Quiero que pensemos que esto tenemos que activarlo y practicarlo, porque otra cosa que nos da la sensorialidad es el aprendizaje. Y como bien lo plantea una colega nuestra en una conferencia anual en el 2016, y todos ustedes algo entenderán de esto, necesitamos por lo menos practicar 200 veces para aprender realmente un movimiento y 2 millones para ser un experto. Pero ¿cómo aprendo a contactar el talón de una manera
óptima para que el aprendizaje sea un aprendizaje real, ¿sí? Y para que el sistema nervioso central aprenda de manera favorable, porque también tenemos un mal aprendizaje. La intensidad tiene que ver con el aprendizaje y debe haber concentración. Tiene que tener un desafío justo para esa persona y eso lo va a dar la dificultad. Si entrenamos cosas que son sencillas, que no desafían a nuestro paciente, que son todo el tiempo las mismas, no van a tener a nuestro paciente motivado porque no lo van a sentir como cosas relevantes, ¿sí? Y sobre todo tiene que ser disfrutable. Nuestra tarea tiene que ser la de aportar algo que genere en ese paciente un movimiento para la tarea específica en la que yo quiero que él trabaje. Y eso después lo asocio a la práctica e incluso lo puedo trasladar hacia el hogar. Un ejemplo de esto es Juan Bautista, ¿sí? Que después de algunas prácticas y sesiones logra una amortiguación mucho más eficiente, mucho más efectiva. ¿Eh? O en el caso de María Esther, luego de mucho tiempo de no venir, la reevaluamos. Y acuérdense de esa marcha, les dije que se acuerden de la marcha de María Esther en su momento, con esa excesiva hiperextensión, donde uno podría decir, bueno, el control de la rodilla es algo que no se va a poder dar, y sin embargo, en la reevaluación, después de un tiempo de tratamiento, observamos que, nada, necesariamente ella logra controlar la rodilla, logra hacer un mejor rocking tibio-astragalino y alargar el paso izquierdo, que era un gran desafío, si bien existen algunas otras alteraciones y obviamente compensaciones que también ustedes están viendo. Los dejo para ir terminando la charla de hoy. Creo que vamos bien con el tiempo. Los dejo con esta frase para reflexionar un poco sobre nuestra tarea. ¿Eh? Nuestra tarea involucra no solamente lo que pensamos, sino lo que vamos construyendo como profesionales desde el primer día. Y muchas veces no nos ponemos a pensar que aquello que aprendimos y aquello que traemos con nosotros puede ser cambiado. Y me parece que es algo fundamental y que podamos escucharnos entre todos porque no hay una sola explicación para muchas cosas que nos ocurren en la tarea cotidiana de rehabilitar, sino que hay diferentes formas de hacerlo y esta espero que haya sido un aporte para ustedes. Termino con esta última filmina para conocer si alguno tiene alguna pregunta que hayan hecho del chat de YouTube. Abro el panorama para que nos podamos ver con mi amigo y colega Cristian, por si tiene alguna pregunta más. Y los dejo con, terminando la charla de hoy, que el éxito no depende solo de nuestra tarea como kinesiólogos, sino que el éxito depende de una variedad de situaciones que son favorables o no en este contexto, ¿sí? Que tienen que involucrar a la persona, a la familia y a su contexto, que tienen que involucrar al equipo médico, al equipo terapéutico que lo trata, que tiene que ver con nuestros objetivos, que básicamente tienen que ser realistas, y con otras cosas que no podemos manejar, como son el equipamiento, otros productos de apoyo y la tan preciada cobertura social que tienen muchos de ellos, que a veces autorizan y a veces no autorizan algunos de los aspectos que podemos trabajar sobre ellos. Bien, Bueno, Cristian, dejo de compartir pantalla. no, para nada, Dani. Eh, Así podemos vernos las caras un poco más y me podés hacer alguna pregunta si es que la hay. Y ojalá, bueno, lo hayan bueno, disfrutado. Creo que estuvimos bien con el tiempo. sí, mira, la verdad que excelente charla, felicitaciones, muchas cosas por aprender, muchísimas cosas quedaron por preguntar. Espero que los colegas acá y de todos lados, muchos colegas, hay colegas de Ramos Mejía, de 9 de julio, la verdad que una disertación increíble. Y mientras esperamos que algunos colegas por ahí preparen alguna pregunta, yo te voy a hacer alguna.
me interesaría hacerte alguna pregunta. La verdad que son tantas cosas que nos quedan por aprender que son miles las preguntas. Eh, te, te voy a hacer Quédate una... tranquilo, Cristian, quédate tranquilo que todo el tiempo estamos aprendiendo. Creo que Exacto, los exacto, que, los exacto. que ya peinamos algunas canas que ya no tenemos, Y la verdad que sabemos yo que creo esto que es un camino diario, ¿no? exacto, exacto. Y yo creo que la charla que vas a dar el 2 va a ser por demás productiva, va a cerrar parte de esto también y va a dar el pie para seguir armando este tipo de webinar para todos, para los colegas que estamos tan interesados en ver cosas y salir de lo que hacemos habitualmente y aprender cosas, eh, formarnos de los que saben, seguir formándonos de los que saben y que están eh, ayornados en el tema. Te voy a hacer una pregunta, Dani. Dale, Cristian. Eh, para la valoración clínica de la marcha, ¿qué elementos necesitamos para contar con esa valoración? Mira, es una buena pregunta porque a veces tenemos como el mito de que se necesitan muchas cosas para poder, nada. Lo primero que tenemos que tener es ganas. Eh, Básicamente es el primer punto porque muchas veces nos quedamos con la limitación de no evaluar. Muchas veces veo colegas que se les hace dificultoso en la tarea cotidiana la posibilidad de evaluar y se pierde lo más rico del tratamiento, que es tener información para saber qué hacer. Si no, nuestra tarea se vuelve un poco monótona y un poco sin sentido casi. Entonces, lo primero que yo los invito es que tengan ganas de evaluar. Y en la evaluación clínica de la marcha se necesita algo de espacio, obviamente, porque tenemos que hacer caminar a nuestro paciente. En el caso de la neurorehabilitación, nuestros pacientes no están acostumbrados y adaptados a caminar en una cinta, por lo cual la evaluación en cinta es muy dificultosa. Preferimos evaluarlo en terreno, ¿sí? En un terreno liso. Si puede ser de más de 6 metros, bienvenido sea, y tener la posibilidad de tener dos vistas, la vista sagital, como vimos, y la vista frontal, ¿sí? Tanto anterior como posterior. La idea es tener la posibilidad de tener esos elementos. Ahora, a eso le podemos sumar otras cosas, ¿no? Le podemos sumar una cámara o le podemos sumar un buen celular para tener un registro, que eso es algo fundamental también, el conocer el antes y el para qué después. Y con el registro, bueno, existen, para sumarle algunas cosas, existen algunos software, ¿no? Algunos elementos tecnológicos que nos ayudan a tener una mayor objetividad a la hora de evaluar. Esto puede ser tanto algo gratuito, como por ejemplo existe un software que se llama Kinovea, que muchos colegas lo usan, pero bueno, la posibilidad también de obtener uno propio, que en el caso nuestro, yo hablo por Mano del Sur, la posibilidad de hacer nuestro propio software nos hace que nosotros lo hagamos a nuestra medida, digamos, con los elementos que nosotros queremos usar. El resto de los software que son libres, bueno, utilizan un montón de otras herramientas que por ahí a la hora de evaluar marcha no son tan necesarias, pero con tener ganas, un poco de espacio y dos vistas, y a eso sumarle un celular que registre, ya estamos hablando de un gran cambio de paradigma que es el de realmente evaluar, Cristian. Perfecto, perfecto. ¿Y con qué frecuencia esa evaluación podemos hacerla aproximadamente? Mira, nosotros tenemos un registro obviamente inicial de cuando la persona concurre por primera vez, se le hace una evaluación de marcha. Hay diferentes evaluaciones de marcha, ¿sí? Puede tener un fundamento para iniciar tratamiento, o sea, por ejemplo, un paciente de primera vez viene a iniciar tratamiento, se le puede hacer una valoración de marcha para tener datos objetivables de inicio de tratamiento. Pero después pueden ser evaluaciones de marcha clínica sugeridas o propuestas por otro terapeuta. Puede ser un colega que no tenga algún elemento y necesite tener una evaluación clínica de un paciente. Puede ser un médico que necesite tener más información a la hora de proponer una estrategia terapéutica médica, por ejemplo, quirúrgica o de manejo de la espasticidad con Botox.
o algún otro tipo de estrategia médica que requiera una valoración clínica. ¿Sí? Esos son los dos momentos más importantes inicialmente. Y después, en posterior, lo que solemos hacer es, si hubo manejo de la espasticidad, hacer una evaluación clínica a los 3 meses, y si fue para hacer algún tipo de enfoque de tratamiento, bueno, de acuerdo a la evolución de ese tratamiento, cuando el colega que nos pide la evaluación o nosotros mismos vemos que necesitamos tener una referencia objetiva de ese momento, pero no antes de los 6 meses en ese caso. Perfecto, perfecto. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Tenemos gente de Bolivia ¡Upa! que está Qué escuchando, lástima que dicen que yo, Cochabamba. la lástima que me da a mí es que yo no los puedo ver, pero Bueno, bueno, pero desde pero acá te los puedo leer. estoy A preguntando. ver, Hay Cristian. Cava, Chacabuco, La Plata, Cochabamba, Bolivia. Uy, qué lindo, qué Hay lindo. una pregunta de Emiliano que dice, habló de las teorías del control motor. Sí, ¿Prefiere unas sobre otras o utiliza según el paciente la que más le sea útil para rehabilitarlo? Esa es la pregunta que es hizo muy, Emiliano. muy interesante la pregunta porque creo que la respuesta a esa pregunta la dejé o traté de dejarla clara durante la charla porque básicamente, ¿cómo se llama el colega que preguntó? Emiliano. Emiliano, básicamente Emiliano, las teorías nos aportan datos, nos aportan información y no existe una teoría que tenga, digamos, el total de las certezas de nuestro movimiento, o por lo menos hasta ahora no existe una teoría que podamos determinar, porque tanto importa, si uno se pone a pensar desde el sentido común, tanto importan obviamente los sistemas de nuestro propio organismo como el ambiente importan dentro del movimiento, pero también, de acuerdo a la teoría, le dan más importancia a una cosa que a la otra. Eh, yo necesariamente me inclino más por las teorías, esta que les mostré, la teoría de sistemas dinámicos, porque es la que más se acerca a las competencias que tenemos nosotros como kinesiólogos, es la que más respuestas me van a dar a mí, o sea, es la teoría que más respuestas me va a poder aportar a mi tratamiento cotidiano. Pero no significa que una sea mejor que la otra, sino que le puedes dar más uso o menos uso. Imagino yo que alguien que esté más orientado a la teoría ambiental va, por ejemplo, trabajar sobre la exploración del consultorio o la ambientación de su consultorio de acuerdo a la actividad que desempeñe con el paciente. Entonces, yo más bien no es que creo que hay una teoría mejor que la otra, obviamente que la teoría de Sherrington y la teoría jerárquica son teorías que quedaron un poco atrás, ¿no? Un poco ya en el pasado, pero de las teorías más modernas no existe una teoría, o por lo menos para mí, no existe una teoría que pueda resolver todas las situaciones. Entonces, me acerco mucho más a la teoría de sistemas dinámicos que me aportan más ideas a la hora de evaluar y a la hora de tratar. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, ahí le dejamos una de las colegas de Cochabamba, Bolivia, preguntó dónde podía haber más información. Ahí ya quedó colgado en el chat la información de dónde lo puede recabar, porque muy interesante la charla. También tenemos de Chaco, colegas. Eh, bueno, la verdad que te felicito, te agradezco. Interesantísimo la disertación que diste. Me quedo con algo que dijiste, que suelo decir también a los pacientes y suelo utilizarlo también, que vos en un momento dijiste disfrutar. La verdad que sí, que hay que disfrutar, el paciente tiene que disfrutar de la actividad que está haciendo para que pueda adherirse más al tratamiento. Y si el paciente está más adherido al tratamiento, obviamente que el colega, el profesional, va a tener una motivación mucho mayor de la que tiene quizás al inicio del tratamiento. O sea, es una retroalimentación entre el paciente y el colega. Tal cual, Eh, Cristian, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo. Nos vamos a ver el 2 de abril en la parte práctica. Ahí estaremos. Muchas gracias a Hernán por estar en los controles, a Andrés Tomás, que es
encargado de la Comisión de Docencia e Investigación. Y bueno, damos por finalizada la charla. Espero que haya sido el agrado de todos, que hayan logrado conseguir cosas nuevas para motivarse en sus tratamientos. Y bueno, hay muchas felicitaciones de parte de los que están en la charla, en el chat, hacia vos, Daniel. Así que bueno, te Muchísimas mando un gracias, abrazo. Cristian. Muchísimas gracias, Andrés, por la convocatoria y obviamente Hernán por estar ahí en esto que es tan difícil para nosotros, los kinesiólogos, que es esto de la conectividad. Gracias por la confianza nuevamente. Y bueno, los espero el 2 de abril para lo que es una parte práctica que nos va a desafiar un poco a ver si ponemos las manos o no las ponemos sobre los pacientes a la hora de facilitar. Y nada, que estoy muy de acuerdo con esto último que dijiste, Cristian, que es esto de hagamos que el camino de las personas que nos convocan, digamos, sea más disfrutable, sea más transitable. Sobre todo en la Exacto. neurorehabilitación son caminos largos. Ese camino Ujú. largo tenemos que nosotros hacerlo, nada, mucho más transitable y van a ver Plenamente. que la profesión también se disfruta mucho más. Así que nada, gracias a todos y nos estamos viendo el 2 de abril. Y cuando me convoquen, Andrés, encantado de poder participar. La verdad que yo disfruto mucho de estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Daniel. Los esperamos a todos el 2 de abril en Luján. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau a todos.